18:33, seguimos en Mirá Montevideo y ya vamos a presentar a nuestro invitado. Nicolás Iglesias va a charlar con nosotros a continuación. Es licenciado en Trabajo Social y tiene estudios en Historia Política, en Teología, en Religión, Ciencias de la Religión, que así se llaman esos estudios, y además siempre un especial interés en la relación entre religión y política y religión y sociedad. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos, Fe en la Resistencia, que TV Ciudad ha tenido en su pantalla. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por favor. Nico es uno de los autores de este libro, que es ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Y bueno, para empezar con las preguntas, en realidad voy a empezar con las preguntas que ustedes se hicieron, que están en la presentación del libro. Háganse cargo. Que dice, ¿cuántos Cristos habitan Latinoamérica? ¿A qué responden las diversas narrativas y representaciones sobre el mensaje de Jesús? Quizá haya tantos Cristos como mensajes sobre él se quieran dar. Lo que es seguro es que todos encierran un mensaje político. ¿Qué tipos de compromiso político generaron estos mensajes? ¿La Iglesia fue cómplice del autoritarismo o revolucionaria? Bueno, son preguntas largas. Son preguntas para largas. 300 páginas. Claro. Pero ¿por qué les pareció importante preguntarse eso y ubicarlo en esa época, ¿no?, del Uruguay de la Guerra Fría, que abarca muchas décadas? Sí, con Diana Barrales, que es la coautora, que es antropóloga, nos preguntamos sobre los distintos roles que la religión y especialmente el cristianismo jugó y juega en lo político. Y en el contexto de la Guerra Fría nos da un marco temporal muy interesante, que es un contexto de polarización, donde hay dos visiones del mundo que se contraponen, principalmente dirigida por Estados Unidos y por el otro lado la de la Unión Soviética, en un momento donde también surge desde América Latina la teología de la liberación, que apuntó y participó y fue parte de muchos movimientos de transformación social, política, desde los sindicatos, desde las comunidades campesinas, desde los movimientos estudiantiles, de las juventudes agrarias, estudiantiles, católicas y protestantes. O sea, hay todo un movimiento de transformación social donde la iglesia empieza a abrirse, las iglesias empiezan a comprometerse en lo social y lo político, y por otro lado, por eso la pregunta de qué lado está Cristo, las otras narrativas sobre el cristianismo y sobre la religión que apuntaban a la defensa de un Estado autoritario, a la defensa de la intervención estadounidense, a esa idea de que Estados Unidos tiene el destino manifiesto, tiene el llamado como nación elegida por Dios para proteger a los demás países, llevar la libertad, la democracia y defender la cultura occidental y cristiana. Y bueno, la narrativa del libro busca jugar con estas preguntas de los distintos lugares donde Cristo y la fe y la religión estaba, tanto de los movimientos revolucionarios como del lado de los autoritarismos, de la defensa de las dictaduras, y bueno, transita sobre distintos momentos claves de América Latina y de Uruguay. Hablando de eso, cada país es un mundo, valga la contradicción intrínseca. Uruguay, centrándonos acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese cristianismo, con lo institucional, con el cura más de a pie? Digo cura por centrarme en una figura, pero con los religiosos más de a pie. ¿Cómo se armó ese mapa en Uruguay en la Guerra Fría? Sí, todavía creo que el libro va desarmando esa imagen que tenemos muchas veces importada de la Iglesia Católica Argentina, donde, bueno, en sí cuando no sabemos mucho del tema pensamos que la Iglesia Católica especialmente también fue partícipe y cómplice, como sí lo fue a nivel institucional en Argentina. Mientras tanto, en Uruguay la laicidad, la separación del poder político, justo del César, ¿no?, lo de César y lo de Dios, esta separación del Estado de la Iglesia Católica, le jugó a que pudiera tener un rol desde el cura y el pastor de a pie, y también de las autoridades episcopales y tanto católicas como protestantes, una actitud muy crítica por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos ya desde el comienzo del periodo del Pachecato, después también con Bordaberry, ni que hablar cuando ya la dictadura se instaló. Las iglesias jugaron un rol de denuncia a distintas restricciones de las libertades, fueron espacio de refugio para la participación de colectivos culturales, sociales y políticos, y estaba todo este rol de la solidaridad y del compromiso barrial, ¿no?, de la figura, de la referencia del pastor o el cura o la monja o el laico cristiano comprometido en los barrios, comprometidos con los problemas del tiempo, por ejemplo, organizando
acá cerquita, en la Iglesia Metodista Central, una huelga solidaria para los trabajadores que estaban Muy afectados. recordada. Trabajadores afectados por un conflicto, que perdían su empleo, o cuando vinieron los cañeros de Bella Unión, que salieran referentes religiosos. Pero a nosotros nos enseñaron que los marxistas y los cristianos estaban en oposición, pero en Uruguay se dio un proceso que también tiene que ver con la propia formación del Frente Amplio, de diálogo entre cristianos y marxistas. Entonces, no fue solo un encuentro solidario de las bases, sino que fue también un diálogo teórico y también fue un proyecto político partidario. Esa particularidad de Uruguay fue distinta, donde, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano en Uruguay estuvo en esta alianza con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, distinto a lo que pasó en otros países de América Latina. Ustedes incluso hablan antes, en los 40 y los 50, también el vínculo entre los cristianos y los anarquistas y todo lo que hicieron por el tema de los sindicatos y las agrupaciones estudiantiles. Sí, ese es otro capítulo menos conocido todavía, que es el diálogo entre anarcos y cristianos, que es algo fascinante que para nosotros conocerlo, tanto desde lo sindical, desde la conformación de comunidades de vida. O sea, así como los cristianos, como en los primeros tiempos los cristianos vendían todos y se iban a vivir juntos, y en Uruguay hubo esas expresiones de vida comunitaria, los anarquistas también tenían eso en común, y hubo muchos espacios de encuentro. Mismo la conformación de Comunidad del Sur tiene ciertos diálogos, que es una comunidad anarquista que obviamente que es atea, laica, digamos, pero tiene en su origen también un diálogo con los cristianos, y después las comunidades de vida cristiana católicas también, que tenían, por ejemplo, con los anarquistas, vamos a decir, ateos, producción de material, de revistas, de debate, de diálogo. Así que el diálogo anarquista cristiano es otra de las facetas, y bueno, que también fue muy reprimida, porque también lo que viene después con el golpe de Estado, y antes del golpe, porque en la investigación de archivos, nosotros investigamos archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia, archivos de las iglesias, descubrimos que la persecución a los cristianos y a los líderes, digamos, más comprometidos del ámbito religioso empezó en el año 63, o sea, 10 años antes del golpe. Entonces, estos diálogos, por ejemplo, anarquistas cristianos o cristianos y marxistas, eran vistos con mucho temor y vistos como subversivos por parte de las Fuerzas Armadas o de la policía. Es decir, que la defensa de los derechos humanos desde figuras pertenecientes a instituciones religiosas, igual hubo valentía, no les garantizaba ninguna protección eso. Y eso es interesante, porque también las iglesias son instituciones más débiles en Uruguay por estar separadas, son más libres y más débiles a la vez. Y ahí Monseñor Partelli en la Iglesia Católica como figura clave en los 60, después Perico Pérez Aguirre en los 80 y toda la movida del Serpaj. En el ámbito protestante el pastor Emilio Castro, pero también pastoras mujeres, Hilda Vence, comunidades pequeñas en el interior. Yo ahora estamos recorriendo con Dayana el interior del país con el libro, y en todas las localidades había un cura, un pastor, una monja, un grupo de grupos jóvenes. Ana María Rubens en Colonia Valdense, un caso poco conocido de una alemana que primero refugió a perseguidos por el nazismo. Ella misma fue una perseguida del nazismo como pastora teóloga alemana, y después recibió niños de hijos de presos políticos. O sea, hay historias en cada localidad de nuestro país, hubo una expresión de esta solidaridad, porque era algo mucho más, que iba mucho por encima de lo partidario. Había gente que estaba involucrada en lo partidario, había gente que estaba involucrada en los movimientos revolucionarios armados, pero después había todo un tejido que iba por los scouts, por las pastorales juveniles, por la conformación de las cooperativas, por la conformación del sindicalismo. O sea que ahí vemos que Cristo, que la religión, que la fe, transitaba muchas expresiones. Como estoy contando estas, también de las otras, que el libro tiene algunos datos también interesantes, por ejemplo, de una informante inglesa, que también estaba muy cerquita de acá, en la iglesia de 18 de julio y Tristán Narvaja, que era una iglesia de habla inglesa en ese momento, donde estaba también el jefe de la CIA, que era miembro de esa congregación, una congregación protestante de habla inglesa, y había, bueno, muchos personajes que en el libro aparecen ahí, que muestran también la parte de la complicidad de distintos ámbitos. También hubo, entonces. También hubo complicidad, también hubo defensa de la dictadura, desde el caso más emblemático del mismo Bordaberry, que era un católico integrista, de 2 o 3 obispos católicos que eran minoría dentro de la conferencia episcopal, pero que sí respaldaban a la dictadura, Monseñor Corso, Balaguer, Moulin, y del ámbito protestante. Así que el libro plantea todo un mapa internacional también, no solo uruguayo, donde entra también el Grupo Moon, tan famoso en Uruguay, con tantas inversiones, y bueno, toda esta disputa entre distintas narrativas en lo que sería la Guerra Fría en su contexto de la disputa cultural. Que Uruguay fue bastante diferente. Uruguay tuvo diferencias en esto de los diálogos y las cercanías. Claro.
digamos, del rol de la resistencia de las iglesias, católica especialmente, muy distinta a otras iglesias católicas. Pero también Uruguay fue el lugar de producción de conocimiento. A veces dicen, no, nos vinieron de afuera y nos trajeron conocimiento. No, Uruguay produjo muchos teólogos y muchos intelectuales que estaban conectados internacionalmente y se producía mucha literatura y mucha teología y filosofía y ciencias políticas en diálogo en Uruguay, en Uruguay de los años 60, digamos. También ahí hay una rotura de esa cuestión muy internacional de comunismo, Satanás. Claro, que esa es la otra cara o sea, una idea, la narrativa desde, digamos, del lado conservador era que el comunismo era el ateísmo, que era Satanás, narrativa que sigue utilizándose hoy por parte de gobiernos, bueno, ahora en Brasil con la elección de Bolsonaro, esta misma narrativa de que el comunismo es el demonio. Eso en Uruguay se rompió porque, bueno, hubo una expresión política partidaria que la sostuvo y también todos estos vínculos a nivel de la sociedad. Así que, bueno, el libro transita eso y a nivel de las narrativas el libro también tiene una serie de imágenes, de collage, de archivo histórico, de Wikileaks, de recortes de prensa, de cosas que quizás no están tan accesibles y que la gente puede mirar y puede disfrutar de su lectura. Textos en inglés, textos en ruso, textos inéditos también. Precioso. Y hay un concepto que ustedes manejan, sobre todo de Uruguay, que fue donde más nos centramos, que es el tema de una religión que se creó como una especie de religión civil. Ahí va. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, ahí estamos con la imagen de los cristianos perseguidos y que fueron asesinados también en dictadura. El concepto de religión civil, que es muy trabajado por varios especialistas en Uruguay, por Nicolás Guigú, por ejemplo, que es antropólogo, es la concepción de que los uruguayos adoptaron determinados símbolos estatales, o sea, la presencia del Estado empezó a ocupar distintas funciones de la propia religión. O sea, cuando se separa la Iglesia Católica del Estado, los cementerios, los bautismos, los registros, que eran parte de la responsabilidad de la Iglesia Católica, pasan a la responsabilidad del Estado. Y también no solo pasan las funciones de la religión, sino que pasan determinados símbolos. La bandera, la escuela pública, la moña, todos estos se vuelven símbolos de alguna forma, digamos, de alguna forma con una simbología religiosa vinculadas a la conformación de la identidad nacional. Eso sería muy resumidamente el concepto de religión civil. Nico, a los autores, a vos y a ella, qué les sorprendió en esta investigación? ¿Con qué datos se encontraron que hoy dirías, esto la verdad me sorprendió? Bueno, hay dos cosas que creo que son las que nos motivan a Dayana Barrales y a mí a seguir investigando. Por un lado, la investigación de Dayana, que está enfocada en los cristianos en el movimiento de liberación nacional y la existencia de una columna cristiana dentro del MLN. Mirá vos, ese es un dato, bueno, lo estoy spoileando, pero es parte de la investigación de Dayana, de su maestría, y está fundamentado en el libro. Ese es un dato curioso porque uno tiene una imagen del MLN sin dimensión religiosa. Por más que Camilo Torres, el cura colombiano que cayó, sobre el cual hay algunas canciones y algún imaginario latinoamericano, ese es un dato realmente interesante que el libro plantea. Y después, por el otro lado, del lado de las derechas de Cristo, vamos a decir, toda esta presencia de informantes, de agentes, de mismo la CIA, de personas extranjeras operando, haciendo lobby y combatiendo lo que ellos llamaban la infiltración comunista en las iglesias, y que todas esas conexiones eran de Uruguay a nivel internacional, y hasta una carta que hay ahí adentro de Margaret Thatcher, siendo líder de la oposición a poquito de ser primer ministra, agradeciendo a esta informante anglo-uruguaya por su acción. Esas conexiones internacionales de este pequeño lugar perdido en el mundo al final de la Guerra Fría, quizás realmente es algo que nos sorprendió. Sobre la serie Los dioses están locos, bueno, sobre fe en la resistencia, en realidad bajo ese paraguas va Los dioses están locos, tiene algo de esto y mucho de otras preguntas. En un par de párrafos, ¿cómo va esa serie que está en TV Ciudad? La serie que está en TV Ciudad y que está en las redes de Fe en la Resistencia y Los dioses están locos, de alguna manera tiene 6 capítulos, que el primero es como un resumen del libro. Si alguien quiere saber de qué se trata, escucha a Gabriel Kirichi, profe de historia, y hablar sobre eso. Y después va sobre otros temas, derechas cristianas y el caso de Bolsonaro, con Brasil, con Denis Mota, que es la entrevistada, el diálogo entre feminismo y cristianismo, con feministas y cristianas dialogando, puntos de encuentro, puntos de desencuentro. El tema... ¿Por qué feministas y cristianas dialogando? Y feministas ¿No hay feministas cristianas y después por feministas no cristianas que dialogan con feministas cristianas. Por eso, justamente por esta imagen que a veces se ve como opuesto, el diálogo feminista y cristianismo, feminismo y cristianismo. Después el uso del concepto de ideología de género
que es un uso bien común por el parte conservador de esta categoría de ideología de género para atacar el movimiento feminista, discursos de odios en las redes sociales. El quinto capítulo sobre el tema ambiental, el tema ecológico, y el sexto sobre el tema de la migración y lo intercultural. Así que la serie va por todo esto. Vos tenías ahí en la recámara una pregunta personal, Campo. Sí, vos sos creyente. Sí. ¿Por qué sos creyente? O sea, Bueno, no porque sos esa es creyente, tu o sea, pregunta. pero ¿Por el apellido de Iglesias? No. Esa fe, ¿no? Y también dedicarte a eso y tratar de mostrar ese mundo que quizá los que estamos del otro lado lo vemos, o sea, lo entendemos, pero capaz que no lo comprendemos Ahí tanto. va. Obviamente cuando uno se forma en un contexto religioso, en mi caso yo transité por una familia protestante, fui a un colegio católico, después fui a un colegio evangélico muy conservador, después fui a la facultad, como le digo, sagradamente laica de Ciencias Sociales, y toda esa trayectoria personal de ver distintas formas de comprender la religión y de no comprender la religión de los demás, del prejuicio sobre los que creen y el prejuicio sobre los que no creen, cuando están muy convencidos que Dios es la única historia para contar del mundo. O sea, esa experiencia personal me llevó a que para mí fuese el tema del investigar las religiones y su efecto en la cultura, en la sociedad, en la política, en el cine, en la música, en todo, y verlo con ojos críticos, pero con ojos también de valorar las cosas positivas que se puedan recoger desde esa participación. Es parte de alguna manera de que mi fe dialoga con el mundo y tratar de analizar cómo la fe de las demás personas y la no fe de las demás personas también se involucran en la construcción de la sociedad. Totalmente. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ti. De verdad. Y Bueno, acá lo tienen. ¿De qué lado está Cristo? Muy recomendable, súper interesante para ver toda esa parte, ¿no? de la religión, de los cristianos, de las instituciones religiosas y todo lo que hicieron por la construcción de la sociedad y las huellas que dejaron en la historia. Muchas gracias.